Hoy le cogimos prestado un análisis a la gente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Es un think tank, o sea, un grupo de personas que se juntan para generar conocimiento, ¿verdad? Y para eso mismo, para analizar cosas, para generar ideas de cómo resolver los problemas y demás. Un think tank fundado en el 2009, en este caso, por algunos de los emprendedores y empresarios más importantes del país, para elevar el discurso o el nivel del discurso sobre nuestra economía. Un think tank es como una peña formal. Sí, sí, Puede sí, ser una peña con formalidad. se podría decir que sí. Bueno, entonces, esta gente de CRES sacaron un artículo recientemente donde hay unas cifras bastante llamativas y yo diría que preocupantes también, porque ellos dicen ahí que el 48.5% de la población dominicana, que se traduce a unos 5.2 millones de personas, reciben mensualmente algún dinero proveniente del Estado, recursos públicos. Ahí hay tres grupos: los que reciben los programas sociales, como Supérate; los empleados públicos, que su salario obviamente es de recursos del Estado; y los pensionados por el Estado, que reciben una pensión todos los meses. Cada uno de esos dependerá en mayor o menor medida de ese ingreso que reciben para subsistir. Hay empleados del Estado, que ese es su único sueldo. Hay otro que ese es un ingreso ahí extra, para no decirle otra cosa. Igual con los programas sociales, hay gente que trabaja y recibe esa ayuda, y otros que si esa ayuda no le llega, no comen. Pero en general, reciben ingresos del Estado. Pero el tema, según esta gente, no es que casi la mitad de la población, el 48.5% de la población, no es que casi la mitad de los dominicanos reciban mensualmente su dinero que proviene del Estado, sino que esa tendencia va en aumento o ha ido en aumento durante los últimos años. Es decir, han aumentado los programas de ayudas sociales, sobre todo desde la pandemia. Que cuando tú calculas desde la pandemia, uno pone desde la pandemia, pero coincide la pandemia con el cambio de gobierno. Con la pandemia es verdad que se tuvieron que implementar muchos programas sociales porque mucha gente perdieron su trabajo y ese tipo de cosas, pero no tenía nada que ver con la pensión, la pandemia, ni con los empleados que iban a ingresar al Estado tampoco. Es decir, se pudiera justificar el tema de las ayudas sociales con la pandemia, pero lo otro que fuera en aumento al nivel que ha ido, no hay una manera tan justificable. Y otra cosa es que las ayudas sociales se han quedado y han aumentado. Está bien que la pandemia, pero la pandemia ya se terminó hace, ¿qué? 2 años fue que quitaron eso, que quitaron el virus. Entonces han seguido aumentando las ayudas sociales. Quiere decir que esas ayudas no fueron puntuales, sino que se convirtieron en una dependencia para esas personas. Desde que Abinader está en el poder, la cantidad de empleados públicos y la cantidad de pensionados también por el Estado y la cantidad de personas que han recibido no solo la pensión que le toca, sino pensiones de las que hablamos el otro día, que son pensiones especiales o Pensiones especializadas. especiales. Yo no me acuerdo cómo que se llama, si especial o especializada, pero es por ahí. Especiales que son pensiones que son por decreto, que no es que le toca a la persona por edad o por X, sino que el presidente decide darle una pensión a fulano de tal, por X razón. Ah, así es. Y es verdad, según este informe, que ha venido aumentando chin a chin desde hace muchos años la cantidad de empleados públicos, la cantidad de empleados públicos y también la cantidad de pensionados, pero se nota desde el 2020 hacia acá que esa cantidad de personas cogió un turbo. Por ejemplo, programas como el Bono Gas, Bono Luz, aumentaron un 60% y el programa Aliméntate como un 40%. La cantidad de empleados públicos era de 651,000 y pico en el 2020 y ahora son 734,000, un 14.7% de todos los empleados del país y un 29.7% del sector formal. Están ambos entre los más altos de América Latina. Y las pensiones que se pagan por el Estado han subido de 157,000 que había en el 2020 a 234,000 ahora. En el briefing de hoy pusimos unas imágenes para que la gente pueda ver en gráfico con la barrita cómo ha sido ese aumento. Porque aquí en palabras, especialmente para la gente que está manejando, esos números se le pueden ir rápido. Así que cuando usted se pare tranquilo en su casa, entre al briefing de hoy y revise las gráficas. Bien, cuando uno ve esto, la verdad que esto es muy preocupante.
Hay mucha gente que verá esto y dirá, tú ves que vamos rumbo al socialismo, vamos rumbo a ser Venezuela. No, esto no es cuestión de eso. ¿Ok? Porque la característica principal de un sistema socialista es que el Estado maneja los medios de producción. Aquí todavía las industrias, las fábricas, los supermercados, los bancos, las agencias, todo está en manos del sector privado. Y compiten, Los agricultores. los agricultores compiten en una economía de mercado. Que hay más o menos intervención del Estado en esa economía, ya ese es otro tema. Pero esto no es cuestión de socialismo. El problema aquí es que esa carga cada vez mayor recae sobre esos sectores productivos, porque el Estado no produce dinero. El Estado genera ingresos solamente a través de impuestos, principalmente, las divisas o cogiendo prestado. Entonces, si las personas que dependen del Estado realmente dependen de los impuestos, ¿quién paga los impuestos? Los sectores productivos. Entonces, más presión habrá cada vez sobre esos sectores productivos para que produzcan ese dinero. Y otra cosa es que esto se ha mencionado mucho ahora con el tema de la reforma fiscal, que te dicen, bueno, es que no hay dinero para invertir en seguridad, para invertir en salud, porque hay un déficit, ¿verdad? Y hay que estar cogiendo prestado para cubrir ese déficit, entonces no hay dinero para otras cosas. Pero hay que ver cuánto se está yendo en este gasto en sectores que no son productivos. Ese es el tema, cuando te hablan de que, por ejemplo, que hay muchas personas que han salido de la pobreza, no necesariamente que han salido de la pobreza con trabajo, con generación de riqueza. Han salido de la pobreza porque tienen ayuda social. Claro, por eso cuando uno le dicen que hay menos pobreza ahora, que hay más gente que salió de la pobreza extrema, hay que ver qué tanta gente de esa fue porque empezaron a ser entes productivos o porque ahora reciben un dinero del Estado sin necesariamente estar produciendo. Entonces, como tú dices, muchos de esos gastos se van en sectores que no están aportando a la economía, que tal vez aportaron en su momento, vamos a decir, en el caso de los pensionados. Pero eso es un problema difícil de resolver o de revertir, incluso porque como tú le dices a una gente ahora que usted estaba pensionado, pero ya no. Ya el problema de ese tipo de pensiones es que no tiene reversa. Claro. El tema de las ayudas sociales es que deberían ser más puntuales. O sea, tú ayudas a una persona hasta sacarla del hoyo en el que está, pero tienes que ayudarla a salir de ese hoyo. Se han quedado más definitivas. Es muy difícil tú quitar ayudas sociales, sobre todo por el costo político que tiene. Es imposible quitar una pensión a una persona que ya depende solamente de eso. Pero ¿y los empleados públicos? O sea, el gobierno nos ha vendido la idea de que está fusionando unas instituciones para reducir el gasto, cuando han aumentado la cantidad de empleados públicos en, ¿cuánto? Casi 100.000 en estos 4 años. Y nos vendieron también que iban a eliminar las botellas y no sé qué. Óyeme, entonces cuando uno ve estos números, tú dices, pero ¿y cómo es que tú me quieres vender una reforma fiscal cuando tú has aumentado la nómina pública en una cantidad muy considerable? En fin, eso es algo para poner a uno a pensar en cuanto a todos estos temas de gasto público, reforma fiscal, de dónde tenemos que sacar dinero y eso.